bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos, a este espacio donde nos dedicamos a pensar, dialogar y cuestionar lo que muchos prefieren ignorar. Aquí buscamos ir más allá de los clichés y de las respuestas automáticas para abordar lo verdaderamente complejo, pero lo queremos hacer siempre desde una perspectiva cristiana, evangélica, arraigada en la verdad bíblica y guiada por el Espíritu Santo. Y como siempre, contamos con la experiencia y la inteligencia de nuestro sabio y querido hermano Guillermo Peña, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues aquí muy arropado por tu generosa y inmerecida introducción. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué vamos a ver hoy? Platícanos. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de estos pensadores que vamos a decir que constituyen la base del movimiento progresista o posmoderno. Vamos a hablar de filósofos como Simone de Beauvoir, Michel Foucault, y, pero no vamos a empezar hablando de ellos, sino vamos a empezar con algunos fenómenos intelectuales que ya son conocidos, yo creo, por todos los oyentes y por nosotros. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Que pues de alguna manera se pretendía, y digo se pretendía porque ha sido rechazado desde varios frentes, ¿verdad? Se pretendía imponer, ¿verdad? Como una nueva manera de hablar y de expresarse, el famoso lenguaje inclusivo, el todes en lugar de todas y todos y todas estas cuestiones. También estos protocolos de género, ¿verdad? Que hay en muchos partidos políticos, instituciones públicas, y también cómo ha venido cambiando la currícula de la educación básica y la superior, no solo en países como México o Argentina, sino también pues en Estados Unidos, en Europa, no sé, en Francia, ¿verdad? Entonces vamos a ver de dónde viene todo esto, quién fue, de dónde vienen, sobre todo de dónde vienen estas corrientes que inspiraron todos estos cambios, ¿verdad? Y también vamos a ver lo nocivo que es aceptarlos sin el ejercicio de una capacidad de pensamiento crítico, ¿verdad? Sin documentarse de qué es lo que realmente proponen y cuáles son las consecuencias, ¿verdad? De aceptar esas proposiciones. Claro, nosotros como creyentes cristianos, sí, que creemos que la palabra de Dios es la expresión de la verdad última revelada y que creemos que hay una verdad objetiva que puede llegar a ser conocida, ¿verdad? Pues estas cuestiones nos impactan o nos competen de una manera pues muy particular, ¿no? Entonces vamos a hablar, por ejemplo, de personas como Simone de Beauvoir, ¿verdad? Y Michel Foucault, ¿verdad? Que fueron, pues Simone de Beauvoir fue una de las pensadoras que es, digamos, de los pilares del feminismo moderno, ¿verdad? Y Michel Foucault, ¿verdad? Pues también vamos a decir que es un pensador o es un pensador, ¿verdad? Tampoco vamos a caer en la exageración de decir que todo lo que produjeron fue nefasto, ¿verdad? Y negativo, más sin embargo, las aristas o cómo se está aplicando y cómo se está manejando, pues sí, sí nos impactan mucho a nosotros como creyentes, ¿verdad? Ese es mi análisis inicial, pues. Sí, muy bien. Sí, los posmodernos. A mí siempre me ha parecido, y no sé si lo he comentado aquí, pero me ha parecido que el posmodernismo empezó como método, Ujú, un método que pretendía liberarnos de ciertas ataduras, digamos, atávicas que son ciertas, ¿no? El poder existe y efectivamente hay gente que quiere dominar al otro, y entonces lo que permite el método posmoderno es encontrar el centro de un discurso, deconstruirlo y mediante proponer un centro alternativo, mediante proponer que el centro está en realidad en la periferia, de construir el discurso de tal manera que te permite encontrar las fisuras y liberarte de alguna manera, ¿no? Liberar a la mujer, liberar a los oprimidos del poder central y also pero ya me estoy volviendo pocho, o también denunciar esas estructuras de poder que son muy reales en la sociedad y creo que
en eso consiste su valor y son gente mucho, muy inteligente. Simone de Beauvoir era la esposa de Jean-Paul Sartre, Sartre. Jean-Paul Sartre. Y Michel Foucault era bueno, era, si mal no recuerdo, era sudafricano y su papá había sido psiquiatra y era un hombre muy culto, pero tenían el problema bueno, pienso que el problema que tienen la filosofía de estos y el método que descubrieron es que sus discípulos lo convirtieron en filosofía. Es decir, del método degeneró en filosofía. ¿Qué es esto de filosofía? Ya una manera de pensar crítica, no un método, sino ya una serie de contenidos y de estructuras mismas que tratan de explicar el mundo y obviamente lo explican de una manera falaz y se olvidan de que es simplemente un método para ya tratar de explicar el mundo y a su vez se convierten también en una jaula. Y los discípulos de los discípulos lo convirtieron en una religión. Es decir, venimos de generación en generación. Empieza siendo un método interesante para analizar textos y de construirlos. Degenera en filosofía y acaba en religión, lo cual es una total y absoluta perversión. Ese es mi punto de vista inicial también. Sí, y volviendo a pensadores o pensadoras como Simone de Beauvoir, ¿verdad? Que digamos que es una de las referentes obligadas del feminismo moderno, porque también pues, hay muchos feminismos y también tiene su historia. Vamos a decir de ella de que es una pensadora francesa que una de sus obras más célebres, El segundo sexo, en esta obra ella dice, o una de sus tesis principales es que las mujeres no nacen siendo mujer, sino que llegan a serlo, ¿verdad? Que la mujer como tal es una construcción social, ¿verdad? Y cultural, ¿sí? Y por lo tanto la coloca en una posición de subordinación y explotación en relación al varón. Y aquí hay una cuestión que es esencial, ¿verdad? Que no se puede pasar por alto y que inclusive podríamos podríamos decir o llegar a decir que la posición de pensadores como Simón de Beauvoir es anticientífica porque pues ignora la realidad biológica, ¿verdad? O sea, no es que la mujer llegue a ser mujer, es ya mujer, ¿verdad? Ya nace con una orientación también dada por sus genes, por sus genitales y por todo lo que lo rodea. Sí, ahora eso interactúa, estamos de acuerdo, ¿verdad? Puede interactuar con el ambiente que la rodea, con las fuerzas culturales y con las demás fuerzas sociales y económicas y históricas, ¿verdad? Que podrían rodear el desenvolvimiento de cada mujer en particular, ¿verdad? Y, y bueno, también esa proposición de que siempre está en una posición de opresión frente al varón, también debe de ser pues examinada con cuidado, ¿verdad? Porque no necesariamente es cierta, ¿sí? Y ya de entrada, pues Simón de Beauvoir con sus proposiciones, pues está ignorando verdades esenciales y científicas, no solo religiosas, ¿verdad? Porque ya si vamos a nuestra visión, pues los hombres y las mujeres tienen una identidad única que ha sido dada por Dios, ¿sí? Ya las construcciones que haga el hombre son otra cosa, ¿sí? Y son otra cosa y no merecen la misma consideración porque el hombre, por definición bíblica, es una criatura caída, ¿sí? Es un proyecto fallido. Y no fallido por parte de Dios, sino fallido por su misma rebelión, ¿sí? Entonces, desde ahí ya empezamos con problemas, ¿verdad? Con lo que proponen estos pensadores posmodernos que tienen tanta influencia, ¿verdad? Yo digo desmedida en las cátedras y en las universidades y en las mentes de los alumnos de hoy en día, ¿verdad? Sí, nuevamente, lo que hay que ver es que Simone de Beauvoir sí se encuentra un mundo que le toca vivir, que no es nuestro, es un mundo, empieza ella, digamos, que nace antes de la guerra, y
cuando empieza a desarrollarse, pues es ya posguerra, ¿no? Digamos, y encuentra un mundo donde las estructuras que funcionaban antes de la guerra ya no funcionan ahora porque es una realidad y trata de nuevamente utilizar un método para denunciar estructuras que no son tampoco bíblicas, ¿no? Pero obviamente los lectores de sus libros pueden llegar a pensar que se trata de otra verdad, ¿no? De una verdad, una verdad que se opone a la verdad bíblica. Es decir, por ejemplo, dice, todo es subjetivo. Bueno, entonces si todo es subjetivo, entonces lo que me estás diciendo también es subjetivo, y entonces cómo también se aplica, o sea, tu declaración se deconstruye a sí misma. Si todo es Claro, subjetivo, entonces lo que tú me dices también es subjetivo y entonces lo que me estás diciendo no tiene sentido, ¿no? Bueno, exacto, cuando uno dice todo es subjetivo, no. Lo que pasa es que efectivamente todo puede verse de una manera, todo tiene un trasfondo subjetivo y nosotros nos aproximamos a la verdad por medio de nuestros filtros subjetivos que hay que reconocer, que hay que objetivar y que hay que tener en cuenta. Esto lo descubrimos en el siglo, a principios del siglo XIX, del siglo XX, perdón, ¿no? De 1900 con la psicología y demás. Entonces, lo mismo aquí, lo mismo la deconstrucción. Lo que está tratando digamos que de lo que se está tratando de desafanar Simone de Beauvoir es de este papel de la mujer que no tenía capacidad de votar, que no tenía capacidad, o sea, capacidad todavía de generar, que todavía estaba pendiente totalmente de los hombres, una serie de cosas que ya no son nuestro mundo, y que en está parte por obviamente en Simora. desventaja, ¿no? Que están obviamente sufriendo muchas desventajas, ¿no? Bueno, es que hay que aprender a distinguir lo que es y lo que no es, ¿no? Eso es lo que es interesante de ver a estos filósofos. O sea, efectivamente, nosotros sabemos que el cuerpo no es una construcción, el cuerpo es una realidad. Una realidad Es una realidad física. biológica dada por Dios, que es lo que nosotros debemos de reconocer, ¿verdad? Hay unas ciertas cosas que no son construcción. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? Claro. Hay un problema en esto de todo lo que se te da, y es que a veces no es justo. Por eso Jesús dice, a uno se le dio uno, un talento, a otro se le dio 5 talentos, a otro se le dio 10 talentos. Y la realidad es que no a todos nos reparten por igual los mismos talentos en la misma situación. Pero de acuerdo con Jesús, la clave de la vida está en reconocer, bueno, si te dieron uno, de ese uno hazlo dos. Si te dieron 5, de esos 5 haz los 10, ¿no? La clave está en multiplicar lo que se te dio, aunque no Súper todos se nos dio lo fructífero, mismo. ¿no? Claro, porque no a todos se nos dio lo mismo en términos de nada, o sea, todos somos distintos en cómo iniciamos, y no importa cómo inicias, sino lo importante es cómo terminas y que Acabas. seas Ujú. fiel en lo poco, ¿no? Entonces, yo creo que es muy valioso porque hay una cierta, o sea, hay una cierta realidad y es que el hombre ha tratado de liberarse de los atavismos, pero siempre, o sea, lo que ha tratado, lo que ha tratado, ¿cómo se llama? Intentado por varios métodos, no es volver a a la realidad que nos plantea Dios en su palabra, sino es tratar de crear sus propias verdades, es ser como Dios, ¿no? Ujú. Así es. Y bueno, también es muy curioso todos los planteamientos de estos filósofos, porque, por ejemplo, si Simone de Beauvoir y toda esa corriente de pensamiento femenino dicen que no hay una naturaleza intrínseca que tenga la mujer, sino que todo es una construcción social y económica. Entonces tampoco puede haber opresión, ¿verdad? Porque esta tampoco es algo fijo, ¿no? Para decir que las mujeres han sido tratadas injustamente, necesitas alguna idea fija, ¿no? O válida de lo que son las mujeres. O sea, sin esencia no hay agravio, ¿verdad? Este, es lo que, por ejemplo, pensadores como el inglés este que a mí me gusta mucho, mucha gente tiene muchas ideas contra los ingleses, pero yo veo ahí mucha gente con mucha capacidad. Roger Scruton, ¿verdad? Que es un pensador conservador inglés,
tiene un libro muy bueno que se llama Full Fraud and Firebrands, donde habla precisamente de estos filósofos. Dice que Simone de Beauvoir y inclusive Jean-Paul Sartre y Foucault son la filosofía al servicio de una conclusión predeterminada. O sea, ellos se adelantan a obtener una conclusión y en eso basan todo su pensamiento, ¿sí? Y esa conclusión no es falseable, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues no puede ser válida, ¿no? Entonces, Sí, bueno, ujú, nuevamente hay que ponerse en su contexto adecuado. Foucault y Beauvoir son poderosos porque hacen preguntas que a lo mejor muchos ujú. cristianos evadieron, pero son insuficientes porque sus respuestas nuevamente son humanísticas. Ajá. Nos separan de Dios, del cuerpo, de la creación, de la verdad moral, de la redención. No, y su razonamiento está viciado, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, yo pienso que el cristianismo tiene una antropología más fuerte. O sea, Foucault puede explicar la sospecha, pero no la redención. Foucault puede denunciar la subordinación, pero no fundar dignidad. No nos puede dar dignidad. Entonces, el posmodernismo puede destruir identidades, digamos, pero no reconstruir personas. Sí, o sea, Cosa que el Evangelio sí lo puede hacer y Cristo sí lo puede hacer. te dejan sin nada, ¿no? Te dan Claro. análisis y recetas que parecen muy poderosas, destructoras, como ellos dicen, y sí son destructoras, ¿sí? Pero no te ofrecen nada, ¿verdad? No, porque la sitúan fuera de ti. Es que fuera de ti o la sitúan en que tú eres Dios y entonces tú te puedes autodefinir, cosa que no es cierto. Y si te autodefines, que es la otra cosa que el humanismo plantea, bueno, yo me puedo autodefinir, ¿no? Y es cierto, tú eres libre y Dios te da la libertad de autodefinirme. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser mujer. Primero que nada, good luck, porque no soy Dios. Entonces, como soy limitado, no lo voy a poder hacer. Voy a estar limitado realmente para deshacer totalmente el proceso que me llevó hasta aquí. Tú estás mencionando a los ingleses y a mí me gusta un inglés mucho que se llama Alfred North Whitehead. Oh, sí, el de la Y cibernética. Alfred North Whitehead, él era un cosmólogo y él hablaba de que todos, o sea, no somos cosas ni sujetos, sino somos procesos y que todo se puede, somos procesos interrelacionados, ¿no? Eh, Inclusive tiene la teología de Dios en proceso y él habla que Dios es en sí mismo un proceso también, ¿no? Bueno, pero no nos vamos a meter ahorita ahí. Lo interesante es que tú eres un proceso y eres un proceso en el tiempo. Y yo soy, por ejemplo, un proceso que soy hoy soy uno y mañana soy otro. Pero yo no puedo regresar en el tiempo a dejar de ser el proceso que soy. Yo soy lo que soy hoy, pero también todo lo que fui. Y no tengo el poder para deshacerme en el tiempo hacia atrás. Es decir, yo me puedo, digamos que definir de aquí en adelante y yo me mantengo en el presente hasta cierto punto y tengo una cierta capacidad de autodefinirme, ¿no? Pero en realidad no soy totalmente poderoso para hacerlo. Esa es la realidad. Esa es una realidad. Yo no puedo construirme más alto, no me puedo construir más joven en este momento. No me puedo, ¿sí me explico? No me puedo Sí. de construir en mujer. Puedo hacer cambios, ¿no? Y tender hacia allá si tú quieres, ¿no? Puedo hacer ejercicio y hacer un poquito más saludable, puedo Te a lo pones más mejor, sí, a lo machín. mejor estirarme un poquito en mi postura, puedo a lo mejor ponerme tacones, puedo pintarme los labios, ¿no? Pero he de eso a ser mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy un proceso, no, yo soy una cosa definida, no soy una sustancia, no soy algo ya hecho, sino que soy un proceso y entonces el problema está en que yo no puedo interrumpir mi devenir y desdevenirme, deshacerme completamente hasta llegar al vientre de mi padre y volverme a hacer, no lo puedo hacer. No soy tan poderoso. Entonces es ahí donde está.
el detalle, digamos, diría. El detalle es ahí donde está el detalle, chato, diría Cantinflas. Cantinflas, ¿no? Y no dejan de ser interesantes Simón de Beauvoir y Foucault, y a lo mejor deberíamos de enfocarnos en un pensador porque son muy amplios. Ambos son Ujú, amplísimos y tienen aportaciones interesantes que son rescatables, pero ciertamente a la hora de que dialogan, pues digo, a la hora que nosotros nos ponemos a dialogar con lo que nosotros sabemos de la palabra del Señor, pues no, el cristianismo tiene una antropología mucho más fuerte. Nosotros no solo somos un producto de estructuras, no somos simplemente deseo, no somos simplemente cuerpo, no somos simplemente conciencia, no somos víctimas, no somos simplemente parte de una dinámica donde existe un opresor y una víctima, ¿no? O sea, la víctima a veces vive para ser víctima y el opresor vive para ser opresor y no son sino procesos en un momento determinado. Y hay veces que el opresor fue víctima y por eso es ahora opresor. Y la víctima hay veces que se convierte en opresor, porque yo creo que es muy importante distinguir esta cuestión de la substancia. No somos sustancias, no somos cosas, somos procesos. Somos, somos organismos espirituales teniendo una experiencia material, pero además con una dimensión de eternidad, que si estamos pasando por este mundo material que se ujú. nos ha dado un cuerpo, se nos ha dado una nacionalidad, se nos ha dado una familia, se nos ha dado un ser en el mundo antes de nosotros definirlo. Y cuando nos damos cuenta ya somos un proceso avanzado y autodefinirnos en ese momento, pues sí, podemos mejorar ciertas cosas, cambiar ciertas cosas, podemos tomar ciertas decisiones, pero siempre, primero que nada, no somos todopoderosos para desdevenirnos. Eso es lo que yo pienso. Y dos, no somos, ni siquiera sabemos hacia dónde queremos ir. Y Ujú, tres, y tres, el hecho de cambiar y de devenir siempre implica responsabilidad. Es decir, si yo me voy a construir a mí mismo, eso no me hace víctima de lo que soy o de lo que fui. Y si yo me empiezo a construir, yo soy responsable en mi día y soy responsable de quién soy hoy. Y el problema que yo tengo a veces con la deconstrucción y ya con la religión que generaron estos, porque esa es la realidad, nosotros no sí, batallamos con sus escritos, sino que batallamos ya con las consecuencias de sus escritos, que es la filosofía woke. El problema de esta religión woke es que ya todo lo ve como que yo soy el creador de mi propio destino y yo me puedo definir al 100% y pues es una falsedad. Y además yo soy víctima de Dios porque nací hombre en este cuerpo de mujer o mujer en este cuerpo de hombre, ¿no? Y está ese elemento de victimez que no aparece ni en Foucault ni en Simone de Beauvoir. así es. Aquí hay algo también, una dimensión muy importante. Todos estos pensadores, de alguna manera, ellos han proclamado que con sus elementos de análisis, con sus construcciones teóricas y filosóficas, ellos son capaces de poder generar su propia moral, ¿verdad? Entonces, que no necesitan un referente externo, ¿verdad? O trascendente como es nuestro Señor, ¿verdad? Y su revelación que nos ha hecho a nosotros, sino que ellos mismos pueden generar su propia moral. Pero ¿cuáles son los efectos que esto tuvo, por ejemplo, en sus vidas personales, ¿verdad? Por ejemplo, eso es muy importante para nosotros. Mucha gente dirá, no, 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 pues es que ¿por qué te metes con su vida personal? Eso ya es otra cosa. Para nosotros los creyentes sí es algo muy importante, sí. O sea, no hay tal cosa como que yo soy un gran filósofo y al mismo tiempo soy un degenerado. Pues espérate tantito, a ver, platícame cómo está eso, ¿verdad? Yo no creo que tu pensamiento tenga validez por esa razón, ¿sí? Entonces, ah, a Simón de Beauvoir y a su pareja sentimental, y vamos a decir pareja entre paréntesis porque tenían ellos varias parejas, ¿verdad? Pues se les hallaron culpables o fueron denunciados, ¿verdad? De varias cuestiones, entre ellas, pues el abuso, ¿verdad? De jóvenes estudiantes y todo eso. Entonces, Sobre eh, todo Foucault, pero si digo, Foucault murió de SIDA, habiendo infectado ujú, de SIDA a 5 de sus estudiantes, claro. Eran, digamos que no eran seres humanos ejemplares, ¿no? Pero si nos enfocamos en Simone de Beauvoir, yo creo que
Simón de Beauvoir quiere defender a la mujer, Sí, claro, pero no. Diga, no al mismo necesariamente tiempo, es execrable, ¿verdad? Tiene, no, pero al mismo tiempo debilita la idea de que existe una naturaleza femenina real. exacto, es lo que estaba diciendo ahorita. Y ahí aparece la contradicción, como tú decías. Porque si no hay Ujú. naturaleza femenina, entonces, ¿quién exactamente ha sido oprimida? Sí, o sea, ¿cómo? O sea, ¿contra quién? Si no existe, no existe una naturaleza femenina definida para que la pongamos como base y decir, esto atenta contra la naturaleza femenina. Exactamente. Entonces, para decir las mujeres han sido tratadas injustamente, necesitas alguna idea estable, moral, Ujú, de lo que es el trato justo y de lo que es una mujer, y necesitas una claridad moral. Y esto, si una cosa demuestran estos individuos es que no es una construcción histórica y cultural, sino que va más allá, que es lo que hemos estado diciendo. La moral viene de Dios. Dios es el único que dice qué es lo que debe de ser, que esa es la ética, y Él es el único que puede juzgar quién realmente es moral con respecto a su ética. Entonces, para Simón de Beauvoir, el cuerpo sexuado puede sentirse como límite, pero la visión bíblica, el cuerpo sexuado es parte de la sabiduría creadora de Dios. Porque el cristianismo no dice que eres solamente un cuerpo, pero tampoco dice que el cuerpo no importa, sino que es todo en su real dimensión. Tu cuerpo no es un error, tu cuerpo no es una prisión, tu cuerpo no es un ojo en blanco tampoco. Tu cuerpo es parte de tu identidad, nuevamente es parte de tu proceso, el proceso que te tocó vivir. Ahora, este te tocó vivir, lo que a ellos se les escapa es que hay una voluntad divina y hay un propósito en que tú hayas recibido tu identidad. Entonces, el propósito de que tú hayas recibido tu identidad es algo que estamos descubriendo, ujú, pero que encaja en todos aquellos que hemos recibido identidad, desde nosotros hasta Cristo, que también tomó un cuerpo humano, porque ujú, el Verbo se hizo carne y ujú, que Cristo y Dios al tomar un cuerpo humano y al mostrarnos el ser humano perfecto, pero más allá del cuerpo, nos mostró un cuerpo, un Cristo que asumió su cuerpo, muriendo y resucitado corporalmente como varón, pero Cristo lo que es maravilloso es que va más allá de su identidad sexual. Cristo no era un macho, no era un hombre dominador, era un hombre fuerte pero tierno. ujú, Era un hombre viril, pero al mismo tiempo amoroso. Era un hombre que nos ejemplifica la verdadera libertad que da el espíritu más allá de la prisión de los roles sexuales. Lo que es fantástico en la personalidad del Señor Jesús es que nos habla de un ser humano integrado, completo. completo, integrado, que es el ser humano perfecto, ¿ah? Sí, no podemos ser todo al mismo tiempo, porque no somos Dios. Y aunque fuéramos Dios como Cristo, estamos limitados a un cuerpo. Cristo estuvo limitado a un cuerpo. Y Así sintió es. lo que era tener frío, lo que era tener deseo, lo que era tener hambre, lo que era tener, eh, lo que es sentir injusticia, ser tratado injustamente. Y sin embargo, su reacción fue de tal manera integrada que podemos decir, ese es donde está el camino de la libertad, en la integración, no en la negación de sí, sino en decir, esto es lo que recibí, que escapa el hecho de que ella lo haya recibido, el por qué lo haya recibido, escapa a mí de comprender realmente cuál es el propósito final. No lo sabemos. Ujú. Vemos por medio de un velo, ¿verdad? Pero lo que a mí Sí. me toca es ser fiel en lo poco para que mi creador me bendiga en lo mucho. Sí, y lo que dices es muy importante, ¿verdad? Porque el centro de todo nuestro análisis y de todas nuestras esperanzas y de toda nuestra construcción debe ser la persona del Señor Jesús, ¿verdad? De Jesucristo. No podemos, no hay nada que nos pueda llevar más allá en este mundo. Y yo pienso que, como tú dices, el Señor Jesús vino también a cumplir la ley, toda la ley que los escribas y los fariseos y los
hebreos jamás pudieron entender y que la deformaron, la ampliaron, pero jamás la pudieron satisfacer. Y el Señor la vino a llenar con su amor perfecto, ¿verdad? Con amor. Esa es la conclusión, ¿verdad? Que yo puedo sacar, por ejemplo, de los evangelios, de que el Señor cumplió toda la ley, pero a través de un amor sobrenatural. Es el testimonio que tenemos de Él, ¿sí? Un amor La salida sobrenatural. está por medio del amor, exactamente, porque es cierto que Simón de Beauvoir vino, como Foucault, vinieron correctamente a denunciar Ujú. funciones, roles, expectativas injustas, porque sí es cierto que Sí, en este claro, mundo hay funciones, roles y expectativas injustas. Pero hay al abusos. tratar de liberar a la mujer o al hombre de la opresión, terminó esclavizándola en otra identidad que tampoco es la propia. Y la prisión de la propia voluntad es probablemente una de las peores prisiones porque te hace pensar que tú, siendo autodeterminado, deberías de ser libre y no lo eres. ¿Por qué? Porque aunque eres autodeterminado, tu autodeterminación tiene límites, tu poder cambiar el proceso que eres también tiene límites, y entonces Ujú, lo que se amplifica es la culpa, porque ujú. tú dices, bueno, es que si yo me determino a mí mismo, bueno, quiero pensar y quiero desear lo diferente, y ¿sabes qué? No puedes. No, no. Ujú, Ahora imagínate querer ir en contra de todo lo que has venido siendo, de toda de todo lo que te rodea. Imagínate el esfuerzo que requiere para ahora decir, ¿sabes qué? Ahora me voy a pintar los labios rojos y voy a tratar de cambiar y voy a ir hacia el otro lado. Entonces, es un esfuerzo, no, es un esfuerzo que la gente acaba obviamente agotada porque además va a fracasar. Total, va a ser un fracaso total, es terrible. sí, yo también, bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero ese punto es muy importante lo que acabas de decir. El apóstol Pablo decía que lo que quería, lo que no quería hacer era lo que terminaba haciendo y lo que quería hacer no podía, ¿verdad? Lo que Dios le había revelado y así nos pasa a nosotros. Y yo la verdad en estos días, sabes que he estado orando con un brother que conocí ahí por internet y que tiene ahí su podcast que nomás se trata de orar. Y algo que me he dado cuenta es de que el arrepentimiento para nosotros lo entendemos mal, ¿verdad? No cambiamos porque no estamos en adoración, ¿sí? Cuando empezamos a adorar al Señor, ya sea a través de la oración, ya sea a través de la música o de todo eso, o de cualquier otra manifestación que tú quieras ponerle, eh, que califique como adoración, claro, este, las cosas, el cambio es más fácil, ¿sí? No tienes tiempo, pues, de pecar ni de siquiera pensar en eso, porque estás concentrado en alabar al Señor o gozarte en Él, ¿verdad? Y, y yo he visto que yo he avanzado más así, fíjate, con algo tan sencillo como ponerme a orar, ponerme a alabar, que, que estar ahí con los ejercicios espirituales y que no voy a pensar en esto y que ahora no me voy a ir a tal lugar y que ahora no voy a ver tal cosa y ahora no voy a hablar tal cosa y ahora no voy a pensar tal cosa. Eso, la verdad, no me ha funcionado. Pero lo otro, Claro, porque tú estás descubriendo una clave y es que no se trata de ti. ajá, Tú no tienes el poder para hacerlo, necesitas la gracia de Cristo, necesitas su presencia. Y eso sí, se amplifica cuando tú oras, cuando tú alabas al Señor. Lo que se amplifica es la llama del Espíritu Santo que te permite ujú, que su presencia te transforme, es su presencia la que te cambia. sí, y ya no te queda tiempo para hacer otra cosa, la verdad. Y cuando estás en ese fluir con el Señor, inclusive las cosas que te salen mal, que Dios no permite o que el Señor no te concede, tú la ves como protección divina y le dices, pues gracias, Señor. Y de otra manera te frustras y te enojas, ¿no? Dices, ¿por qué, Señor? Si yo te lo pedí, si era algo que yo te había dicho que era muy importante, ¿verdad? Me estás fallando, ¿no? Y cuando estás en una actitud de total adoración, tú dices, pues gracias, ¿verdad? Me salvaste de algo que a lo mejor yo no entendía hasta dónde iba a llegar, ¿verdad? O no era para mí, ¿verdad? Este, y bueno, eh, ese fue un pequeño paréntesis. No, y volviendo otra vez a Simón de Beauvoir,
Yo creo que lo que hay que entender es que ella no es que dijera que el cuerpo no existe, Ujú. pero decía que no lo tenía, no te tenía que definir. Y en este sentido creo que podemos encontrar una similitud porque efectivamente el Señor no vino a negar el cuerpo, pero no lo definió su cuerpo. Y así nosotros lo que nos define es el espíritu. El problema está en que para una materialista como Simón de Beauvoir no había esa salida del espíritu. Así es, Lo único que había era su propia voluntad. Y el problema de la voluntad es que está pervertida. Explicaba exactamente. yo el domingo de la semana pasada, creo. No sé si te tocó que Ujú. eh, yo hablaba de la física cuántica, porque estoy en esto de Whitehead, y la Ok. física cuántica, si algo nos demuestra es que tu atención modifica las partículas. Cuando tú Ujú. pones atención en una partícula de ser onda, por ejemplo, un fotón, se colapsa y se convierte en partícula. Es muy interesante. Cuando tú observas el mundo subatómico, Sí, el famoso gato de Schrödinger, ¿no? sí, se colapsa la realidad y cambia, ¿no? Sí, claro, la modificas con una Porque observación. porque tu atención es energía, Ujú. tu Claro. atención es energía física, ¿no? Y lo que pasa con la realidad es que tu atención, cuando la pones en lo material, en vez de ayudar a cambiar, lo colapsa, lo hace más real. Entonces el materialista, en vez de liberarse de la materia, Se esclaviza, se se ata. esclaviza. Ujú. La salida está hacia el espíritu, como tú lo mencionaste. ¿Y dónde está la salida espiritual? Efectivamente, hacia Cristo, y hacia la fe, hacia orar, hacia alabar al Señor, hacia darle gracias, que es una manera de oración. Sí, hacia la adoración, hacia el rendimiento total, ¿no? Ahí es donde pienso que uno puede fluir con el Señor de una manera más tranquila. Sí, de lo contrario, sí, sí, sí batallamos. Bueno, yo batallo, yo batallo mucho cuando me meto en fórmulas religiosas y esas cosas. No me funciona a mí. Habrá otra gente que dirá, bueno, es que hermano, usted es muy indisciplinado, tiene muchos problemas. Pues sí, es cierto, ¿verdad? Pero, Todos. Todos pero, tenemos muchos problemas, batallamos con nosotros mismos, todos batallamos con nosotros mismos. Por sí, eso, sí, sí. por eso no existen hombres más buenos que otros, ni más santos, ni no. Estamos en el proceso de santificación, nuevamente somos un proceso de santificación, estamos en devenir, Ujú. estamos mejorando, ¿no? Uno estamos a lo mejor más avanzados en el proceso que otros, pero no es que seamos superiores, simplemente que estamos más avanzados en el proceso, ¿no? Ujú. Un niño que nace del vientre de su madre es un proceso que empezó antes. Por eso Ujú. yo creo que cuando tú objetivizas a una persona y no la consideras un proceso, no la consideras un devenir, no la consideras una línea en el tiempo, sino la consideras un objeto, lo que estás haciendo es que estás nuevamente, la estás colapsando y la estás haciendo cosa, le estás Estás fijando en cosificando. el tiempo y le estás fijando en tu mente y le estás fijando, le estás fijando como etiqueta en algún lado de tu cerebro, ¿no? Le Le quitas su estás, esencia. le quitas lo que es un proceso. Y Es entonces, algo, yo digo que eso es algo satánico. Y, claro, y, claro, y ese es y va viéndonos al extremo, ese es, por ejemplo, el problema de la pornografía, ¿no? Y de la, claro, de la objetivización o de la cosificación, vamos a decir, de las claro, personas. porque eliminas el proceso en que esta persona está y te olvidas de que alguna vez esa persona fue un niño y estuvo en el Ujú. vientre de su madre, ¿no? Y que es la misma persona, es el mismo proceso. Y También que va a ser cuando... un anciano, ¿verdad? Y que es Ujú. lo que pasa es que tú lo estás viendo, tú lo estás colapsando con tu atención y lo estás haciendo que se materialice a la hora de que le pones atención, pero eso no quiere decir que lo conviertas en cosas, simplemente para ti en ese momento lo estás cosificando, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso
cuando, por ejemplo, en terapia, cuando nosotros nos ponemos enfrente del otro, es mi proceso contra el proceso del otro. Ujú, Y a la hora de que nos combinamos, estamos teniendo una experiencia eh, conjunta, estamos en un mismo campo fenomenológico y ujú. entonces los dos nos transformamos. Estamos compartiendo la existencia y es lo que es fabuloso porque yo no te pongo como un objeto o sea, como un objeto ahí, Pues es la base de la comunión, dado. ¿no? Compartir la existencia, ¿no? Estamos compartiendo la existencia, estás compartiendo el proceso, reconociendo Estás que ambos teniendo una nos comunión, ¿no? modificamos. Claro, en un diálogo, por ejemplo, como el diálogo que estamos teniendo, lo que tú me dices me enriquece, me transforma en este diálogo. Yo dejo de ser el mismo y No, nos igualmente. unimos en este momento, ¿verdad? Y somos un proceso juntos y nos afilamos juntos, ¿verdad? Y eso es lo que es fantástico de un diálogo. Sí, también hay que tener cuidado sobre, hablando ya de estos procesos y de la cosificación con el juicio, ¿verdad? El Señor nos advirtió mucho acerca del juicio y yo siento que cuando juzgamos a las personas pasa exactamente lo que tú estás advirtiendo o estás mencionando, ¿verdad? El- Nos olvidamos de que son procesos y emitimos juicios como si fueran cosas, ¿verdad? Decimos, no, fulano nunca va a cambiar, ¿verdad? Cuando a veces mi mujer y yo estamos hablando de una persona X, ya sea de la familia o de las amistades o del mundo de la farándula política o lo que sea, decimos, no, 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 fulanito ese ya no cambia. ¿Y, y cómo somos nosotros capaces de emitir esos juicios si no sabemos si es un proceso? A lo mejor Dios lo va a cambiar, ¿verdad? Eh, Claro, a lo porque mejor no. solamente, claro, porque mira, Dios inició el proceso de cada uno de nosotros y solamente Él sabe cuál es el propósito. Ujú. Nosotros lo vamos descubriendo en la existencia, en el devenir, pero solamente Dios sabe el significado absoluto. Entonces, Simón de Beauvoir, para volver nuevamente, se rebeló contra el hecho de que muchas sociedades objetivizan, por ejemplo, las mujeres y utilizan la biología para justificar la inferioridad y para dominarlas, ¿no? Es cierto. Pero nosotros como cristianos, o sea, Simón de Beauvoir lo llevó más allá, o sea, quiso escapar del determinismo biológico y terminó tratando a la biología casi como un obstáculo a superar, ¿no? Y para el cristianismo, nosotros somos un poco más balanceados, la biología no es destino absoluto, pero No, tampoco es un accidente sin significado, no, sino que tiene un tampoco es propósito. irrelevante. No, exacto. Sí, tiene un propósito que no lo sepamos hoy por hoy, es algo que lo tiene que escribir y lo tiene que descubrir la persona, que esa es la otra cosa. O sea, Ujú. el que tiene que descubrir el propósito de su situación es la persona. Por ejemplo, en terapia, nuevamente, el paciente, o como decía mi maestro, Celedonio Castañedo, Celedonio, decía el parroquiano, tiene que descubrir el propósito de su devenir, de su existencia. Tiene que descubrir el propósito de quién es él, porque es el que se tiene que descubrir a sí mismo. Claro. Yo tengo que descubrir cuál es el propósito de mi vida, porque soy el más interesado en descubrirlo. Tengo que descubrir qué es lo que Dios quiere para mi vida y por qué me puso en esta situación en particular, ¿no? Ujú. Entonces yo, por ejemplo, ahorita estoy en el proceso de, bueno, ¿qué es esto del amor? ¿Cómo es que Dios me pide que ame a mi esposa y que sabiendo perfectamente bien intelectualmente que el amor es un verbo, no un sustantivo, como diría Serrat, Arjona, que ¿no? es una acción, que es algo que tú te comprometes a hacer y luego tú dices, bueno, o sea, está muy bien, todo eso está muy bien, pero ahora sí, ¿y ahora? En vivo y a todo color, ¿cómo se da, no? Es el punto y tiene que ver con esto precisamente, es entender que este milagro de la persona que tengo enfrente, que también es un proceso, que también no está cambiando, que también es una cosa ya en sí, que no está ahí para interrumpir mi línea, sino está ahí para compartir mi existencia, ¿no? Y es Ujú. empezar a tener esa conciencia y empezar a tener esa conciencia de que el otro también tiene un propósito de acuerdo con Dios y que el Señor nos unió en este proceso, ¿no? Cuando yo tengo un vecino, que ese es el sentido del prójimo, Dios lo puso aquí por una razón.
nos puso Ujú. juntos para por un momento compartir un proceso. Y Claro. entonces la pregunta es, bueno, ¿qué parte de esta proximidad? ¿Por qué esta proximidad y cuál es el proceso? ¿Por qué Dios nos acerca, ¿no? ¿Por qué nos acerca a ambos en este momento a tener un diálogo? Ah, bueno, ¿por qué me subí al Uber en este momento? ¿Y por qué estamos compartiendo este espacio del Uber? Bueno, a lo mejor lo que le tengo que compartir es las buenas nuevas del Evangelio, por ejemplo, que es lo que yo hago, ¿no? Tener un diálogo, Claro. una interacción profunda. ¿Y cuál es el mejor diálogo que yo puedo tener con una persona con la cual voy a compartir 21 minutos, dependiendo de la ciudad, ¿no? Aquí en El Paso puede ser 21 minutos, en México DF es hasta una hora. Sí, Pero ¿por claro. qué te ponen a ti en esa situación? Bueno, porque a lo mejor tienes que compartir lo más valioso. ¿Y qué es lo más valioso que uno tiene? Pues nuestra experiencia con Dios, ¿no? Claro. Tú estás moviéndote en fe en relación a la gran comisión, ¿verdad? Y el amor, Ujú. y el amor, entendiendo que el Señor te pone en proximidad por un motivo, por un propósito, y que el propósito varía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la proximidad de mi esposa, tal vez no para compartir ya el Evangelio porque ella también es cristiana, sino para amarla. Claro. Y entonces en esa imposibilidad de amor, yo dependo de Dios. Y como tú me diste es una clave hoy, es tengo que alabar al Señor, tengo que orar más al Señor para que de su presencia en mí, fluya el amor que yo le debo a mi esposa. Sí, Y eso es entonces me algo integro. tremendo, ¿eh? Porque yo he estado Yo he estado manejando eso y sencillamente estar oyendo a alguien que está alabando a Dios y que está haciendo una oración y que tiene una cara de que le sale la felicidad por los ojos y tú te contagias y dices, wow, ¿verdad? Esto sí es cierto, esto sí funciona, ¿no? Entonces tú dices, wow, pues y de repente lo empiezas a hacer y las cosas te empiezan a fluir, ¿no? Y tú dices, wow, esto tiene poder, ¿no? Y tú dices, Claro. pues, ver a un pelado allá de otra cultura, de otra raza, ¿verdad? Que no, ni lo conozco, ni de mi familia es, ni- pero él me está ministrando de una manera tremenda, ¿no? Este, y más allá de lo que conocemos como religión, ¿verdad? Porque volviendo a Simón de Beauvoir, hizo una crítica muy válida a la religión, decía, la religión es algo vacío, ¿no? Y tiene razón, la religión es algo vacío, la religión es un intento de controlar a Dios. La fe, cuando nosotros respondemos en fe a la revelación divina, eso es otra cosa, ¿sí? Ahí sí se las compro, ¿sí? Pero el chiste es que eso no es todo lo que hay de Dios, ¿sí? Eso es lo que el hombre ha hecho de Dios. No, imagínate, si yo no me entiendo a mí mismo y no entiendo a mi esposa, no entiendo ni siquiera te digo lo que me pasa a mí. Imagínate si voy a poder meter al proceso que es Dios. Yo no creo que Dios sea un proceso. Bueno, yo pienso que Cristo es el Hijo de Dios, que es Dios en el espacio-tiempo. Lo hemos mencionado aquí, ¿no? Así es. Dios inicia en Cristo un proceso y Cristo es un proceso en el espacio-tiempo para ordenar todas las cosas. Entonces, imagínate la magnitud de Cristo, que es es la imagen de Dios en el cosmos. En Es esta el cancha de logos, nosotros, que es el espacio-tiempo, que es el espacio-tiempo, ¿no? y Es la pagó el presencia precio de de Dios estar en el en el espacio-tiempo, espacio-tiempo. murió y Ento- resucitó. Exacto. Entonces, imagínate la dimensión de ese Dios, ¿no? Ujú, Ya no hablemos del Dios que está fuera del espacio del tiempo en un universo paralelo está ujú, fuera de su creación, que es Dios Padre. Entonces, pues no vamos a poder meter a Dios en en nuestra propia experiencia, pero lo que es maravilloso es que cuando nosotros nos ponemos en paralelo con Dios, cuando nosotros compartimos tiempo con Dios, cuando nosotros sentimos su presencia, esa presencia también nos transforma porque entramos en un diálogo espiritual con Él. ujú. Su presencia es real por medio de la alabanza, de la oración, de Él nos da pensar en Él, atención, ¿no? Como decías ahorita, Él nos atiende nos atiende, y nos da claro, su energía también, de cierta nos manera. da su energía, pone su energía en nuestros problemas. Entonces, fíjense, así como nosotros estamos teniendo un diálogo aquí entre tú y yo y cómo este diálogo me está transformando en tu presencia, Ujú. en tu querida presencia, como diría la canción del Che Guevara, en tu querida presencia, no imagínate la dimensión que es entrar en la presencia de Cristo. No, Y tremendo. esa es la invitación a todos los que nos escuchan, que vayan a la presencia de Cristo. Como decía hay una amiga de
de mi grupo de filosofía de los irregulares, le decía, ¿no extrañas a Cristo? Porque sí, no hay nada más delicioso que la presencia de Cristo a un lado de No, no ti. lo hay, no lo hay. La misma muerte se diluye, el miedo que le puedas tener a la vida o a Así la muerte es, se así diluye es, en la presencia del Señor, es nada. Pues así es. Y bueno, con eso vamos a terminar. Gracias, Memo. Gracias, Joe. Gracias a los que nos escuchan. No se les olviden darnos un like, suscríbanse. Y así bueno, es. nos vemos en la próxima. Que Dios bendiga. Igualmente, Hasta pronto, bye. bendiciones para todos. Bye.